Un saludo muy afectuoso, querido hermano, en esta ocasión en la que continuamos con este caminar nuestro en la profundización de las virtudes. Desde hace ya varias ocasiones atrás nos hemos centralizado bastante en la virtud de la caridad. De hecho, seguimos en ella. Vamos hoy, en relación con esa virtud principal, a ver la cuestión del mérito sobrenatural. Por tanto, hoy, en un momento inicial, vamos a poner unos fundamentos que nos ayuden a reflexionar sobre el mérito sobrenatural y luego vamos a dar cuatro pinceladas básicas a consecuencia de esos fundamentos que nos ayuden a entender todo esto del mérito sobrenatural. Comencemos por establecer unos fundamentos. En primer lugar, entendamos que el mérito es el valor de una obra que la hace digna de recompensa. Cuando una obra en sí misma tiene un valor especial, merece una recompensa, y esa recompensa es lo que llamamos mérito. En el mérito entran siempre dos personas, el merecedor y el que premia a ese que merece. Y también dos cosas, la obra meritoria y la recompensa que merece esa obra. Igualmente, digamos que hay dos clases de mérito. En primer lugar, de condigno. Es el que está fundado en razones de justicia. En razón de la justicia hay determinadas obras que merecen un mérito, merecen un pago, un rédito, porque en sí mismas lo valen. En segundo lugar, hay mérito de congruo, es decir, el que no se funda en razones de justicia, ni tampoco en pura gratuidad, sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte del que recompensa. De esta forma, tenemos como dos posibles méritos en nuestras mismas obras. Hay una serie de condiciones igualmente para que pueda darse el mérito sobrenatural en las acciones que se realizan. Por parte de la obra debe de ser un acto positivo, es decir, que no tiene mérito solo evitar pecar, sino hacer positivamente el bien. No tiene mérito únicamente no matar, sino que lo que tiene mérito es trabajar en favor de la vida con cosas concretas. En segundo lugar, tiene que ser una obra honesta, es decir, que moralmente tiene que ser una obra buena. Si la obra que se realiza en sí misma es mala, no puede tener mérito alguno. En segundo lugar, tiene que ser una obra hecha libremente. Por muy bueno que sea un acto, si ese acto se hace obligado por alguien, entonces no es libre y no siendo libre no merece ningún tipo de paga. Por último, tiene que ser un acto realizado sobrenaturalmente, es decir, apoyados en la gracia de Dios, estando en gracia de Dios y viviendo la virtud de la caridad. Eso es por parte de la obra. Luego, por parte del que merece, tiene que ser alguien que no haya muerto, es decir, que esté vivo en esta tierra. Los que ya murieron no pueden realizar ningún acto meritorio. En segundo lugar, como ya decía, tiene que ser alguien vivo, pero que a la misma vez esté en gracia de Dios. Y por último, que lo haga en la virtud de la caridad, es decir, queriendo servir a Dios en esa obra que realiza. Por parte de la cosa merecida, de la obra en sí misma, debe de conducir a la vida eterna y debe de tener razón de término y no, cuidado, razón de término y no de principio del acto meritorio. Es decir, que si una acción se realiza solo desde la fe o desde la esperanza, no tiene mérito, porque es principio del acto meritorio, la fe y la esperanza.
Para poder hacer algo con razón de término, hay que hacerlo con esa otra virtud superior, que es la virtud de la caridad. Los actos meritorios empiezan por la fe y por la esperanza, pero para que puedan llegar a tener mérito, tienen que ser concluidos con la virtud de la caridad. Al fin, por parte de Dios, que es el remunerador, quien paga, debe de aceptar la obra en orden al premio por divina ordenación y promesa, como ya iremos viendo. Termino esta parte de colocar fundamentos diciendo que en el mérito sobrenatural se pueden conseguir tres cosas por orden de importancia. En primer lugar, la gracia es lo que se consigue con los méritos de nuestras obras, el aumentar en la gracia de Dios en la cual ya estamos al realizarla. En segundo lugar, conseguir la gloria eterna, el cielo, la vida eterna. Por último, cosas materiales que pueden conducir a la vida eterna. También en los méritos de nuestras obras está esto incluido. Quiere decir que cuando uno realiza una obra buena y meritoria, no solo puede alcanzar un aumento de gracia en esta tierra o después de la muerte la vida eterna, sino que ya estando viviendo en esta tierra, Dios puede conceder cosas materiales necesarias. Pensemos para un matrimonio, un trabajo, para poder sacar adelante su familia y sus hijos. Pensemos en cualquier acción caritativa donde Dios concede propiedades materiales o el suficiente dinero para que esas mismas obras puedan seguir adelante. Bien, estos son los fundamentos. Ahora vamos a entrar en materia dando cuatro pasos de consecuencia según esto que hemos dicho. El hombre puede merecer verdaderamente delante de Dios, y esto es un dogma de fe. El hombre puede merecer verdaderamente delante de Dios. Ya sé que hay muchos que siguiendo la doctrina protestante, sobre todo en esta época moderna, afirman que bueno, que al fin al cielo se va solo porque Dios lo regala y ya, pero no porque nosotros podamos conseguir ningún mérito delante de Él. Esto es una herejía en sí misma. El hombre puede merecer verdaderamente delante de Dios con sus actos y ganarse el cielo. Esto es, insisto, dogma de fe. Lo dice la Biblia. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12 de San Mateo. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Todavía más claro lo dice el capítulo 22 del Apocalipsis en su versículo 12. Vengo pronto y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras, para dar a cada uno según sus obras. Además, hay varios concilios dogmáticos de la Iglesia que así lo definen de forma muy clara. Me refiero al Concilio de Trento o previamente al Segundo Concilio de Orange o al Cuarto Lateranense, al Segundo de Lyon o al Concilio de Florencia. Vamos a citar concretamente un canon del Concilio de Trento y esto es dogmático. Si alguno dijere que las obras buenas del hombre justificado de tal manera son dones de Dios que no son también merecimientos del mismo hombre justificado, o que éste, por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna, a condición de que muera en gracia, y también el aumento de la gloria sea anatema. Con lo cual el Concilio de Trento y todos los otros citados están condenando como herejes a todos aquellos que digan que las obras buenas no tienen ningún mérito, no merecen ninguna paga de parte de Dios porque Dios mismo las ha concedido
de parte de sus propios méritos y de la gracia que otorga. Esto es una herejía. Es verdad que nosotros no pudiéramos obrar bien si Dios no nos ayuda con su gracia, pero aún ayudándonos Él con su gracia, nosotros aprovechando esa gracia que Él nos da, tenemos méritos delante de Él al realizar determinadas obras. Hay una razón inserta en esto que estamos afirmando, y es que el acto bueno del hombre tiene mérito delante de Dios, porque Dios mismo le ha ordenado a recibir la recompensa y el premio. No es el hombre que exija, es Dios quien ha ordenado esta recompensa y este premio. Este mandato que Dios ha impreso en todo acto bueno es el título o derecho que el hombre tiene para esperar de Dios la recompensa. Dios está obligado no al hombre a pagarle al hombre, sino está obligado al mandato que él mismo ha impreso en cada acto bueno del que realiza el hombre. Entonces Dios se ha obligado a sí mismo. Él ha colocado un premio en cada obra buena que se realiza, y en virtud de ese mandato suyo está obligado Dios a sí mismo. Por eso es un dogma de fe que toda obra buena tiene mérito delante de Dios, merece una paga. En segundo lugar, decimos que sin la gracia divina el hombre no puede merecer absolutamente nada que tenga valor en orden a la vida eterna. También esto es dogma de fe. Lo repito, sin la gracia divina el hombre no puede merecer absolutamente nada que tenga valor en orden a la vida eterna. Lo dice igualmente la Biblia, capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de San Juan. Sin mí no podéis hacer nada, sine me nil potesti facere, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, esta segunda afirmación complementa la anterior. Es verdad que toda obra buena tiene mérito delante de Dios, merece una paga, porque Él mismo así lo ha dispuesto. Pero igualmente hay que decir, y este es el segundo paso que damos, igualmente hay que decir que sin la gracia de Dios nosotros realmente no podemos hacer ninguna obra buena. Dice el Concilio 16 de Cartago, quien diga que la gracia se nos da para que más fácilmente podamos cumplir por ella lo que nos manda hacer por el libre albedrío, como si sin dársenos la gracia pudiéramos cumplir los mandamientos, sea anatema. Entonces el Concilio 16 de Cartago está diciendo que no sólo la gracia perfecciona nuestras obras, sino que sin la gracia ni siquiera pudiéramos hacer esas obras. No solo es que las perfeccione, es que nos da la capacidad de hacerlas y después las perfecciona. El Concilio Segundo de Orange dice así: si alguno condiciona la ayuda de la gracia a la humildad y obediencia humanas y no reconoce que es un regalo de la misma gracia que seamos obedientes y humildes, sea anatema. Es un regalo de la misma gracia de Dios el que podamos hacer las cosas bien. Tenemos que agradecerlo. Por último, el Concilio de Trento así afirma: si alguno dice que la gracia divina se da por medio de Cristo Jesús solo, a fin de que el hombre pueda más fácilmente vivir justamente y merecer la vida eterna, como si una y otra cosa las pudiera por medio del libre albedrío sin la gracia, sea anatema. No se puede hacer nada sin la gracia. Esta es la conclusión a la cual nos lleva la misma Iglesia en su magisterio. Y es fácil entenderlo, porque los actos humanos no tienen proporción con el premio de la vida eterna, ni ordenación divina a conseguirlo.
porque la gloria es algo sobrenatural y el acto humano sin la gracia divina es puramente natural. Entonces sería como una injusticia que Dios pagara cualquier acto bueno que se haga sin la gracia de Dios en esta tierra, porque toda cosa buena que se hace en esta tierra, aunque sea buena en sí misma, como no está unida a la gracia de Dios, no se puede pagar con el cielo, porque las cosas buenas de esta tierra sin la gracia de Dios son cosas naturales. Lo que se da en el cielo es sobrenatural, excede por miles de millones a toda obra buena que se pueda dar en esta tierra. De ahí el disparate que nosotros decimos sin darnos cuenta en esta época moderna. Bueno, no va a misa, bueno, no confiesa, bueno, no reza, pero da comida a los pobres, pero regala dinero de limosna a los que ven la calle. Esas obras son en sí mismas buenas, pero no están unidas a la gracia, porque la persona está en pecado mortal, no se confiesa, no comulga, no reza. Entonces son obras buenas, pero no en la gracia de Dios, y por tanto no pueden tener mérito sobrenatural, porque por muy bueno que sea ayudar a quien está pasando hambre, si eso no se hace con la gracia de Dios en el corazón, Dios no puede pagarlo con el cielo. Porque en el cielo todo sobrenatural y eterno, y toda obra buena en esta tierra es limitada, aunque sea buena, y no es sobrenatural. Sin la gracia santificante, querido hermano, el hombre está en pecado. Así no puede hacer nada digno de la vida eterna, a la que se opone el mismo pecado que lleva dentro de su corazón. Entonces, si de verdad somos católicos, quitémonos ya de la cabeza esa falsa expresión de, no va a misa, pero por lo menos ayuda a los demás. No se confiesa, pero por lo menos da limosna. No sirve nada bueno sin la gracia de Dios para el cielo, para la vida eterna, que es lo que nos importa. Si es que de verdad nosotros creemos en la vida eterna en el cielo, que es en realidad lo que estamos tratando hoy. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del mérito sobrenatural de cada acto. En tercer lugar, digamos, el hombre en gracia puede merecer por sus buenas obras el aumento de la misma gracia que ya tiene, la vida eterna y el aumento de la gloria. También esto es un dogma de fe. Repitamos, el hombre en gracia puede merecer por sus buenas obras el aumento de la gracia que ya tiene al realizar esas obras, la vida eterna y el aumento de la gloria después de morir. Esto igualmente lo dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Dice el capítulo 3 de la Sabiduría en su versículo 5. Después de un ligero castigo, serán colmados de bendiciones, porque Dios los probó y los halló dignos de sí. El Concilio de Trento, como en las otras ocasiones, nos lo especifica más todavía, nos lo deja muy claro. Si alguno dijera que las buenas obras del hombre justificado, cuando decimos hombre justificado, estamos haciendo referencia al hombre que vive en gracia de Dios, o que está bautizado, o que después de bautizar y habiendo caído en pecado mortal, se ha confesado. Es decir, el hombre justificado, el que no está en pecado mortal, sino el que está en gracia de Dios. Pues bien, dice el Concilio de Trento, si alguno dijera que las buenas obras del hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no son también méritos del mismo justificado, o que éste, con las buenas obras que hace por la gracia de Dios y los méritos de Cristo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y el aumento de la gloria, sea anatema. Son palabras también dogmáticas. Esto al fin nos enseña que en toda obra buena que hacemos en gracia de Dios y queriendo servir a Dios según la virtud de la caridad, en sí nos lleva un reporte, un mérito, un pago ya en el momento de hacerlo. Porque si estábamos en gracia de Dios, aumentamos
en esa gracia de Dios que teníamos. Y el pago no solo se queda en el momento presente, aumentando Dios nuestra gracia, la que ya poseíamos, sino que al morir podemos alcanzar la vida eterna. Entendámoslo bien, la obra meritoria, en cuanto que procede del libre albedrío, de la acción humana en sí misma, es el hombre el que decide hacer las cosas bien, de ahí proceden las obras buenas, si no, no tienen mérito, lo decíamos al principio, los fundamentos. Una de las causas para que una obra pueda ser meritoria, merezca un pago, es ni más ni menos que el hombre libremente decida hacerla. Pues bien, cuando así es, esa obra no puede tender a la vida eterna por la máxima desproporción, aunque Dios le recompensa al hombre según las fuerzas que ha empleado en actuar. Aunque el hombre libremente quiera hacer una cosa buena, eso, pues bien, tiene una serie de bendiciones de parte de Dios, pero entre ellas no se encuentran ni el aumentar la gracia, porque no la tiene, está haciendo las obras buenas pero no unido a Dios, no va a alcanzar la vida eterna ni el aumento de la gloria eterna. La obra meritoria, en cuanto que procede del Espíritu Santo, de la acción de Dios, la obra meritoria no solo procede del hombre que libremente quiere hacerla, sino de Dios cuando el hombre está en gracia y le permite a Dios actuar, entonces merece de por sí la vida eterna, de por sí, porque el valor del mérito se mide por el poder del Espíritu Santo. Bien, terminemos con la cuarta y última afirmación de este día. Aunque no ha sido declarado nunca por la Iglesia como dogma de fe, es la única afirmación de las que decimos hoy. Las otras tres anteriores sí son dogma de fe, esta no. Aunque no sea dogma de fe, ha sido una creencia de la Iglesia desde siempre y es importante tenerlo en cuenta. Dice así esa creencia de siempre: toda obra buena realizada en gracia de Dios lleva consigo algún mérito sobrenatural. Es decir, que aparte de aumentar ahora la gracia que ya tenemos al hacer una obra buena, de darnos la vida eterna, de aumentar la gloria eterna, igualmente conlleva algún mérito sobrenatural. Quiere decir eso que hay mucho que se nos va a dar de paga que nosotros en realidad no podemos cuantificar en estos momentos, pero la Iglesia siempre ha creído que es así, que vamos a recibir una paga especial que va incluso más allá de lo ya citado hasta ahora. Dice la Biblia, capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en su versículo 42: el que diera de beber a uno de estos pequeños un solo vaso de agua fresca por ser mi discípulo, no perderá su recompensa. El Concilio de Trento, las afirmaciones que hemos visto anteriormente, igualmente enseña, aunque no directamente esta frase, por eso decimos que no es dogma de fe, sí deja entrever que así hay que entenderlo. Es decir, que lleva consigo algún mérito sobrenatural, toda obra buena. Más allá de lo ya afirmado, aumento de la gracia, de la gloria, de la vida eterna. Razonemos esto brevemente para concluir. El hombre en gracia, que vive en gracia, siendo bautizado y se ha caído en pecado después del bautismo, habiendo recibido la absolución de la confesión, es hijo de Dios. Y en cuanto que es hijo de Dios, es también por derecho propio del bautismo, de esa gracia que ha recibido, heredero del cielo. Por eso, cualquiera de sus obras buenas está ordenada a la vida eterna y conlleva el mérito. Si está en gracia de Dios, ese hombre que hace obras buenas está ordenado a la vida eterna y todo lo que hace tiene un mérito sobrenatural, absolutamente todo, hasta pestañear de ojos, respirar, comer, hablar, cantar, todo. En el hombre que vive en gracia de Dios,
todo acto humano verdaderamente voluntario y bueno, como hemos dicho, está movido por la caridad habitual y pertenece al orden sobrenatural. El hombre que quiera aumentar continuamente el grado del mérito sobrenatural contraído ante Dios, que se traduce en aumento de gloria en el cielo, no debe preocuparse por otra cosa más que de hacerlo todo por amor a Dios y con la mayor intensidad posible. Esto es lo que realmente importa. Hay que hacer lo que Dios quiere, pero hacerlo desde Dios y para Dios. Si así hacemos las cosas, todo va a reportarnos un mérito sobrenatural. Ya sabes, y con esto sí que concluyo, las palabras de despedida de Santa Teresita de Lisieux a su hermana Celina, que en religión se llamaba Sor Genoveva, cuando estaba próxima a morir en su lecho de muerte. Le dijo así Santa Teresita a su hermana: ya yo lo he dicho todo, lo único que vale es la caridad. Querido hermano, que así lo entendamos para que no se pierda nada de lo que realizamos y Dios nos dé el pago hasta de la última respiración que en su nombre hemos hecho en esta tierra. Lo pido con fe para ti, con mi oración y penitencia, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén.